Ahora lo que vamos a hacer es algunas de las preguntas que estuvieron llegando, no vamos a tener la posibilidad de contestar todas, pero vamos a dejar abierto a la gente que se siga inscribiendo, aquellos que no se inscribieron y están conectados a la jornada. Vamos a tener la posibilidad de enviarle las preguntas que colectarle todas las preguntas que se hicieron y hacerlas llegar vía mail. Ahora lo que vamos a hacer es un poco algunas de las preguntas que se hicieron. Vamos a estar disponiendo del tiempo de Rodrigo, Santiago, Richard y Ernesto para contestar algunas de las preguntas. Y arrancamos contigo, Rodrigo. ¿Cómo se calcula la tasa de crecimiento? Eso es un poco, capaz que mejorar un poco lo que fue la presentación, que alguno quedó con alguna duda. Rodrigo. Gracias por la pregunta. La tasa de crecimiento en el tambo la calculábamos cuando íbamos a la recorrida, obteníamos el disponible de todos los potreros, ¿no? Y en base a ese disponible, la resta con el disponible de la recorrida anterior dividido los días que habían pasado entre recorridas, nos daba la tasa de crecimiento por potrero, ¿tá? El único requisito, uno de los requisitos que hay que tener mucho cuidado es que potreros que habían sido pastoreados durante esos 15 días no entraban para el cálculo de la tasa de crecimiento. Por eso no sé si se acuerdan que cuando yo muestro el cuadrito del Excel en la presentación, faltaban algunos números de tasa de crecimiento porque eran potreros que habían sido pastoreados en el periodo de los 15 días. Así que esa era la forma de calcular la tasa de crecimiento. Sí, y otra asociada también a la tasa de... Gracias, Rodrigo. Disculpas. Otra pregunta también asociada a la tasa de crecimiento es la tasa de crecimiento proyectada, o sea, la que viene para adelante. ¿Cómo se calcula? ¿Según mediciones que venían realizando o se usan datos de otro lado? Bien, está buena. La tasa de crecimiento proyectada es, una vez que nosotros teníamos la tasa de crecimiento de esa recorrida, eso lo usábamos como base para proyectar la tasa. Era una base, ¿no? O sea, ¿qué le agregábamos a eso? Le agregábamos en qué época del año estábamos, si era esperable pedir picos, tener picos de crecimiento, si las pasturas venían fertilizadas o no, si había llovido, si venía seco. Entonces, todos esos componentes sumados al número que nos había dado la recorrida, proyectábamos la tasa para adelante. Si podía ser similar a la que habíamos obtenido o por alguno de estos factores podíamos esperar una mayor o menor tasa. La tasa de crecimiento de la recorrida la usábamos como base, pero venían otras, o sea, las armábamos en base a todo esto que dije, ¿no? O sea, no nos quedábamos solo con la tasa de la recorrida. Nos había dado 10 kilos de materia seca, la tasa proyectada no puede ser 10 o no, había que sumarle esas cosas para ver qué conclusión sacábamos y cuál era la que fijábamos. Que es bastante clave, ¿no? Porque en base a esa tasa de crecimiento proyectada es la que uno asigna los kilos de materia seca por vaca, ¿no? Entonces, ahí teníamos que ser cuidadosos y por eso yo decía, ¿no? En la recorrida uno tenía que ir recorriendo y prestando atención a todo este tipo de cosas para saber si el campo estaba pronto para responder o no, porque eran cosas que sumaban para la tasa de crecimiento proyectada, que es fundamental a la hora de hacer la asignación de forraje, ¿no? Ahí no le podíamos errar, porque después volvíamos a los 15 días. Bien, gracias, Rodrigo. Y para Santiago, se ve que quedó bastante clara tu presentación, pero hay algunas cositas que capaz que podemos aclarar. Y uno preguntaba, ¿cómo calculaban lo producido y lo cosechado, Santiago? ¿Santiago? Ahí está, estaba en silencio. Bien, gracias. Lo producido, que mostramos los datos de 2 años, en Estanzuela se calcula como esas mediciones de tasa de crecimiento que mencionaba recién Rodrigo, que eran semanales en Estanzuela. Bueno, el acumulado de la tasa de crecimiento promedio de toda la superficie de pastoreo, acumulado en el año, o sea, las 52 semanas del año con su tasa de crecimiento, nos da el crecimiento acumulado, o que también se puede decir producción. Y lo cosechado que también mostramos era la suma de
la cosecha mecánica, que era la cantidad de fardos que se habían generado por su materia seca, y el pastoreo directo, que en el caso de Estanzuela lo calculábamos midiendo en cada pastoreo, pues este era un estudio experimental, entonces cada pastoreo medíamos cuánto había antes y cuánto había después, o sea, mediciones de altura prepastoreo y mediciones de altura postpastoreo. En el campo, en Santa María, esto no se hizo de esta manera porque no podemos tener una persona midiendo exactamente cada franja antes y después de pastorear. Entonces, la cosecha del pasto se calculó también mediante los fardos cosechados con la estimación de materia seca, y lo pastoreado se calculó con el método que se usa por diferencia. O sea, sabemos cuánto produjeron esas vacas. De hecho, esto es un sistema que lo probé con Aprole, y calculan a partir de una cuenta energética, sabemos cuánta leche produjeron esas vacas, qué tamaño tienen, qué gasto de mantenimiento, cuánto recibieron por el suplemento. Entonces, lo que le falta de ese requerimiento es lo que proveyó el pasto. De esa manera se calculó el pasto cosechado por las vacas. Igualmente nosotros también comparamos ese dato de Santa María con lo que habíamos asignado a las vacas en el año y nos dio valores muy parecidos. Gracias, Santiago. Bueno, capaz que una aclaración de tu presentación. Cuando hablabas de 600 kilos de remanente, ¿eso sí es a ras del suelo? Bien, sí, los 600 kilos de remanente no, son medidos por encima de los 5 centímetros. Y quizás para aclarar esa cuestión técnica, alguien podría decir, bueno, pero ustedes dijeron que las vacas van a pastorear a 5 centímetros de altura. Y sí, es así. El tema es que justamente también otra cosa que decíamos es que nosotros no queremos un remanente que sea una cancha de fútbol de 5 centímetros, sino que queremos que haya un 15 o un 20% del área cubierta por matas de rechazo. Por lo tanto, cuando nosotros medimos la altura de toda el área pastoreada, vamos a tener en ese promedio de altura también la altura de las matas no pastoreadas. Si hacemos una cuenta rápida, por ejemplo, si tenemos un 20% del área con 20 centímetros de altura, van a ser 4 centímetros promedio sobre toda la altura. Por lo tanto, esos son esos 4 centímetros extra del área de rechazo que queremos tener para asegurarnos que no haya sobrepastoreo y que las vacas no tengan hambre, son esos 600 kilos de remanente que buscamos como objetivo en esta situación. Muchas gracias, Santiago. Capaz que después tenemos otra preguntita para ti. Pero para Richard, aprovechando que tenemos a Richard acá con nosotros, Richard, ¿cuánto tiempo más insume la operativa a trabajar con este sistema? Un poco lo comentaste en el video, pero capaz que si te podés comentar alguna cosa, que hay mucha gente que se está preguntando, ¿este sistema si insume más trabajo o no? ¿Richard? Sí. No, para nada, Carlos, no lleva más tiempo. Al contrario, la verdad que en el caso nuestro nos llevó a ordenarnos y a tomar decisiones en tiempo y forma. También otra cosa muy importante es que este sistema nos obliga a salir a recorrer el campo, o sea, según cuántos días sea que tenemos planificado medir el pasto, pero, o sea, 10, 15 o depende, pero nos obliga a recorrer todo el campo. Y ahí podemos encontrar, por ejemplo, visualizar malezas, o que la verdad que en nuestro caso también ayudó a contribuir al sistema, ¿no? Gracias, Richard. Gracias, Richard. Y acá llega otra pregunta que, aprovechando que tenemos a Ernesto en la conexión. Ernesto, ¿qué opinas de la combinación de 3R con parcela para 2 días o más? Ernesto. Buenas noches a todos. Mirá, yo creo que se puede llegar a combinar con parcelas de más de 24 horas, de 48 horas, por ejemplo, siempre y cuando respetemos 2 o 3 premisas importantes que comentaron en las presentaciones anteriores. Una es respetar las 48 horas de pastoreo para que la vaca no coma rebrote. La otra cosa que tenemos que respetar, obviamente, es lograr el remanente objetivo. Cuando las vacas salen de esa después de 2 días, que realmente se cumplan los objetivos de remanente. Y la que me parece más difícil, tal vez, con esos pastoreos cada 48 horas, sería alimentar a las vacas correctamente. Me parece que puede llegar a ser más difícil implementarlo,
pero si logramos esas 3 cosas, no le veo por qué no se puede implementar. Impecable. Rodrigo, capaz que volvemos contigo una pregunta que llegó desde el área de la ganadería, y es ¿cómo ve la implementación del sistema en un predio ganadero? También nosotros insistimos mucho cuando hicimos alguna de las entrevistas que hicimos en radio, bueno, también promocionando la actividad, que este es un sistema también que se puede bien implementar en un sistema ganadero, y justamente vi una pregunta en ese sentido. ¿Cómo es la implementación en un sistema ganadero de carne? Gracias, Carlos. Creo que es totalmente aplicable el sistema, ¿no? Porque no es otra cosa que gestionar el pasto, que es lo que nos está faltando en los sistemas ganaderos. Yo hoy miraba y hoy fueron 29 recorridas que hicimos en el tambo y dimos un salto de 2.000 kilos de materia seca cosechada de pasto, ¿no? O sea, uno lo mira en el año y fueron 29 recorridas. Obviamente que esto implica, pero cuando uno lo lleva a la práctica, es solamente programarse y armarse las recorridas. Que creo que lo que nos está faltando, en parte lo decía Richard recién, ¿no? Es acostumbrarnos a recorrer las pasturas y recorrer las pasturas con un objetivo y saber qué mirar. Y ahí hay escalones, ¿no? Si las recorremos y a eso lo empezamos a asociar con una tasa de crecimiento, el salto que podemos dar es muy grande. Y después podemos aplicar el sistema entero, que ahí sería lo ideal, pero creo que hay escalones donde gente que capaz que se tendría que preguntar ¿qué estoy haciendo de estas cosas que nombraron? ¿Qué estoy haciendo en mi sistema? Y ahí empezar a programarse y bueno, y entrenarse para recorrer, asociar tasas de crecimiento. A mí me ayudó mucho en las recorridas en los predios ganaderos. Yo como que me traumé con la tasa de crecimiento, ¿no? Y la tasa de crecimiento hoy la uso como una línea que me marca qué tan bien vengo comiendo. Entonces cuando a veces miro un potrero en particular, por ejemplo las limpiezas de verano, cuando uno sale, arranca otoño y tiene que limpiar los potreros, que a veces el objetivo es limpiarlos a boca, vamos a decir así, arrasar el material seco, y muchas veces ahí uno hace la cuenta de los kilos vivos, de peso vivo por hectárea, por un 3% que podemos asumir de consumo, nos da 20 kilos de materia seca de consumo diario. Y ahí uno lo puede asociar con la tasa de crecimiento y uno dice, che, capaz que viene creciendo 20% de la pastura, pero tu objetivo es comerte lo que crece más lo que había. O sea, tenés que aumentar los kilos de peso vivo porque si no, no vas a lograr el objetivo que es la limpieza de la pastura. Entonces, con estos pequeños detalles, que no es aplicar el sistema, porque el sistema es... Pero sí capaz que usar, por ejemplo, la tasa de crecimiento y empezarla a asociar. Y no tengo duda, es más, ya hay algún predio ganadero que lo hace y los resultados son excelentes, ¿no? Y uno, que muchas veces no lo tenemos, tiene el sistema, lo tiene el de la rienda, vamos a decir así. Uno controla el sistema y no el sistema lo controla. Y empezamos a tomar las decisiones a tiempo en cuanto al consumo de pasto, ¿no? Cuándo acelerar y cuándo frenar, que es clave. Generalmente lo hacemos tarde. Creo que es totalmente compatible y tenemos que apuntar a esto, ¿no? Hay que pensar los sistemas distintos y hay que buscarle la vuelta porque va por ahí la cosa. Gracias, Rodrigo. Santiago, otra pregunta que capaz que la respondés tú mejor. Si no puedo llegar en junio, julio, agosto a tener un stock de 1.000 kilos, ¿qué medidas puedo llegar a tomar para lograrlo? ¿Santiago? Bien, gracias, Carlos. Sí, a ver, eso está bueno porque levanta lo que sucedió en Estanzuela y mostrábamos hoy. Eso responde, en definitiva, a que nosotros decíamos que el stock nuestro es el promedio entre el disponible de entrada óptimo para ese momento del año y el remanente. Y bueno, lo que en realidad vemos, si bien nosotros partimos de esa base de 1.000 kilos para todo el año, para simplificar, puede ser que en ese momento del año nuestro objetivo de entrada óptimo, donde tenemos una pastura de gramínea en general, puede ser un ryegrass que está en 3 hojas, una pastura que está en 2 hojas y media, o una alfalfa que está en 9 nudos o más, no sean esos 1.400 kilos, con lo cual el objetivo de stock probablemente no sean esos 1.000. Pero esto es hilar fino y generalmente nosotros creemos que es mucho más fuerte el sistema
y el indicador de referencia donde todos nos alineamos sobre ese indicador, por lo tanto preferimos perder esa precisión, pero tener un indicador de referencia claro, y si no, nos pasa con muchas cosas también que decimos, bueno, pero en este momento del año, ¿cuál sería el óptimo? Bueno, pero entonces aceptamos bajar un poco, y generalmente en el invierno es el momento donde perdemos más por eso, perdemos mucho por aceptar que las pasturas estén con menos disponibilidad, y a veces nos pasa que eso nos lleva a entrar más rápido, volver antes y comer con baja disponibilidad. Entonces, es un poco el motivo y por el cual se puede quizás aceptar esos un poco menores niveles de stock promedio, y quizás es una de las cosas también que nos quedan pendientes para investigar, ¿no? O sea, todavía tenemos cosas para afinar de este sistema que se desarrolló y que estamos validando. Gracias, Santiago. Y bueno, estamos en los tiempos de terminar la actividad, pero hay una que me parece muy importante, es lo mismo recorrer cada una semana que cada 15 días, y la época de mayor o menor crecimiento puede afectar la frecuencia de la recorrida. Capaz que Ernesto, si tú querés contestar en principio esta pregunta, y después capaz que alguno del resto, Richard, Santiago o Rodrigo, si quieren hacer algún comentario en función de esta última pregunta, y cerraríamos por acá. Hay muchas preguntas súper interesantes, y bueno, Ernesto, capaz que, no sé si me escuchaste bien. Sí, perfecto, gracias, Carlos. Bueno, me parece que en esta pregunta tal vez nos peleamos un poco entre todos, porque cada uno lo va a ver desde su lugar, y no todos tenemos los mismos objetivos. Entonces, me parece que está bueno, está bien interesante la pregunta. Yo voy a aportar desde mi lugar que bueno, les puedo compartir lo que yo creo. Obviamente hacer una recorrida semanal nos va a dar una tasa de crecimiento y un stock mucho más exacto, y vamos a estar mucho más arriba de lo que está pasando que si lo hacemos cada 15 días. Eso no hay ninguna discusión. El problema es que en la práctica, yo creo, en un establecimiento comercial, si vos lo programás para hacer una vez por semana, al planificar y al ejecutar, te empiezan a aparecer los famosos imprevistos que todos estamos sujetos en las actividades comerciales, y a veces lo que vos planificaste para una semana cuesta llevarlo a la práctica. Y me refiero al solo hecho de asegurarse que se haga la recorrida, por decir, todos los martes. Porque vos decís todos los martes, y si vos tenés un martes por semana, pero por H o por B se te cruza algo y no lo haces, es más la tentación de dejarlo de hacer sabiendo que el otro martes lo vas a poder hacer. Y si empezás a saltear recorridas, me parece que perdés la fortaleza del sistema, que es el método, justamente, el método de la toma de decisiones. Entonces, desde mi lugar, yo prefiero tener una tasa de crecimiento no tan exacta, pero sí el compromiso y la rigidez de decir, bueno, la recorrida hay que hacerla cuando toca sí o sí, porque si no la otra es cada 15 días y se nos desarma totalmente el sistema. Esa es mi opinión. No sé, desde mi lugar, el resto cómo lo ve. Sí. Muchas gracias, Ernesto. Justamente la opinión de los que están en la parte productiva es muy importante para que otros vean cómo se está trabajando y cómo puede implementarse en sus predios. No sé, Santiago o Ernesto no, Santiago, Richard o Rodrigo, si quieren hacer alguna aclaración. No, simplemente para complementar lo de Ernesto, me pareció perfecto. Lo que uno escucha a veces es que hay gente que, de vuelta, es como dice Ernesto, depende de cada organización, de cada sistema, para que sea efectivo. O sea, lo más importante es asegurarse que se haga y que se haga a rajatabla, cada semana o cada 15 días. Hay veces que algunos dicen, bueno, yo prefiero saber que todos los lunes va a pasar esto. Entonces ya es algo que está en la agenda.
Pero hay otros, como dice Ernesto, que prefieren decir, bueno, lo hago a 15 días, pero sé que no se va a correr. Respecto a la parte esa que decían de los momentos del año, y sí, es cierto, la tasa de cambios, o sea, en el invierno, por ahí hoy está creciendo 12 kilos de materia seca por hectárea por día, a la semana que viene no va a cambiar mucho, y en la primavera, que puede crecer a 60 kilos, los cambios son mucho más violentos, es cierto. Pero me parece que prima lo que decía Ernesto, ¿no? La consistencia en que se hagan las cosas y que entre esa tarea en la rutina es más importante que la precisión del dato. No sé, ¿alguno de los, Rodrigo o Richard? De mi parte, primero agregar, viste Ernesto, que estamos todos alineados. Yo, por ahora venimos todos en la misma línea. Coincido plenamente y creo que esto tiene que ser, como decía, ¿no? Lo central tiene que ser la recorrida. Después cada sistema le va a ajustar. Esto tiene que ser sencillo, práctico y eficiente. O sea, esto no lo podemos complejizar porque no dura en el tiempo, ¿no? Entonces, otra, por ejemplo, se me está ocurriendo, capaz que nadie lo preguntó, pero la recorrida la hacíamos caminando, demorábamos 2 horas y media. ¿Qué pasa con una escala más grande? Y bueno, capaz que hay que ir en moto a 2 puntos y medir 2 puntos y seguir, porque los tiempos te empiezan a correr distintos. Creo que no nos podemos encuadrar y decir, bueno, esto tiene que ser así, sino cada uno, es como dice Ernesto, tiene que ser sencillo, práctico y que te dé resultados, y se tienen que respetar, porque eso es lo importante, ¿no? Creo que eso es lo que dijiste, Ernesto, de saltearse las recorridas. Creo que eso pasa a ser el eje central, ¿no? Las recorridas se respetan y tienen que ser ese día y a esa hora, y bueno, así todo el mundo está alineado y sabe que después de la recorrida viene una toma de decisiones. Y así se empieza a acomodar todo y arranca a funcionar el sistema. Pero comparto plenamente que la recorrida la puede ajustar cada uno a lo que más se adapte. Obviamente, como dice Santiago, cuanto más tiempo pasen, menos control rápido, respuesta rápida tengo si me descanso y vuelvo a los 15 o 20 días. Tampoco es que nosotros nos íbamos y no pasaba nada en el tambo, porque nosotros nos íbamos, volvíamos a los 15 días, pero Richard tenía una tarea muy importante que era durante esos 15 días monitorear y ver si realmente lo que nosotros planificamos se estaba cumpliendo, como lo dije hoy en la presentación. Y una de las cosas era, por ejemplo, los litros de leche. Si nosotros nos quedamos cortos en la asignación de forraje, las vacas le iban a pasar menos litros de leche al otro día. Entonces, no era que nos olvidábamos y estábamos por 15 días. Había una persona capacitada que se daba cuenta si veníamos bien o mal. Y eso creo que es fundamental.